La combinación de ajo y de limón es popular porque se busca potenciar los efectos beneficiosos para la salud de ambos, efectos antioxidantes, antiinflamatorios e incluso antimicrobianos que después comentaré. En primer lugar, de lo que voy a hablar es de 3 formas populares y que son interesantes para combinar estos 2 elementos y obtener los beneficios para la salud que deseamos. La primera receta es muy fácil. Utilizas 240 mililitros de agua y medio limón que lo exprimes y este zumo lo introduces y lo mezclas con el agua. Es la típica fórmula del agua con limón. Aquí la diferencia es que utilizaremos un diente de ajo que lo vas a pelar, lo cortas a trocitos, lo trituras, lo machacas para que se active la alicina, que es la sustancia a la que se atribuyen las propiedades beneficiosas del ajo, y este ajo triturado y machacado lo introducirás dentro del agua y lo revuelves para que se vayan mezclando los sabores. Después lo dejas a reposar también durante unos minutos para que se siga disolviendo todo y para que se sigan mezclando las sustancias y los principios activos, y después esto es lo que te puedes beber. Algunas personas lo hacen esto a primera hora de la mañana para empezar el día, y si esto lo toleras bien y te va bien, a mí me parece muy interesante. Hay algunas personas que se beben este líquido y mastican y se comen también los trocitos del diente de ajo, pero hay otras personas que lo que hacen es colarlo y se lo beben. Esto ya dependerá de las personas y de los gustos que tenga cada uno. Si te comes el ajo, pues aprovecharás más las propiedades beneficiosas de este que si simplemente es el agua con el zumo de limón y lo que haya podido absorberse o disolverse del ajo o de los trocitos de ajo. La segunda receta es una infusión o té de ajo con limón, que consiste en exprimir medio limón en un vaso o en una taza, y por otra parte un diente de ajo lo pelas, lo cortas a trocitos, lo machacas, lo trituras, esperas un poco para que se active la alicina, y este ajo triturado y machacado lo que haces es introducirlo en el vaso en el que tienes el zumo de limón y lo mezclas. Mientras tanto, lo que harás es utilizar 240 mililitros de agua que los llevas a ebullición. Cuando están hirviendo, paras el fuego y esperas un poquito a que se enfríe, y lo que harás es mezclar el agua esta que ha hervido con el zumo de limón que ya está mezclado con el ajo. Lo revuelves bien, esperas unos minutos para que se mezclen los sabores, y esto que estará templadito es lo que te beberás. Aquí es lo mismo que he comentado antes, que muchas personas lo que hacen es colar este líquido y desechan los restos de ajo. Otras personas prefieren comerse estos trocitos de ajo para potenciar más los efectos beneficiosos. Esto va a gustos. Una crítica a esta infusión es que al utilizar agua caliente inactivas en parte la alicina, que es la sustancia a la que se atribuyen muchas propiedades beneficiosas del ajo y que es inestable, y con el agua caliente, con el calor o al cocerla o al cocinarla, se pierden parte de las propiedades o muchas de las propiedades beneficiosas. Esto se soluciona en parte porque cuando hierves el agua lo que haces es esperar un poquito a que se enfríe un poquito antes de introducirla en esta mezcla que has hecho de limón o de zumo de limón con ajo. Hay otras variantes de la infusión o té de ajo con limón que consisten en introducir jengibre fresco, miel o incluso canela. Se pueden utilizar las 3 o una de ellas en particular o con diferentes combinaciones. El jengibre fresco se utilizan 1 o 2 centímetros que se pone dentro del agua cuando entra en ebullición y después se pone a fuego lento durante unos minutos para hacer una decocción. Algunos han introducido también los trocitos de ajo triturados y machacados, y otras personas lo que hacen es esperar a que se haga esta decocción de jengibre fresco y esto lo introducen en el vaso o la taza en la que tienes el jugo de limón ya mezclado con el ajo triturado y machacado. Después esto se colará y es lo que te bebes. Al final le introducen algunos 1 o 2 cucharaditas de miel o 1/4 de cucharadita de canela o ambas. Muchas veces esto se hace cuando hay procesos respiratorios porque ayuda con algunos síntomas como por ejemplo la tos o la molestia en la garganta. Pero lo que hay que ir con cuidado es en no abusar, por ejemplo, de la miel. Pero por otra parte son diferentes combinaciones que pueden ser útiles si es lo que te gusta.
Una tercera receta que utilizan algunas personas es consumir directamente la mezcla de jugo de limón, de medio limón o incluso de un limón entero, mezclado con un diente de ajo o 2 dientes de ajo que has picado, triturado previamente. Lo mezclan todo y lo consumen directamente, a veces con un poquito de agua, pero no en la forma que hemos dicho en la primera receta, con un vaso de agua de 240 mililitros, ni en la forma de la infusión, es decir, consumirlo directamente. Algunos le añaden una cucharadita de miel para mejorar un poco el sabor. A mí no me gusta mucho esta tercera receta porque hay, creo yo, pocas personas que puedan tolerarla. La veo muy fuerte la mezcla. Pero a mí me parece más interesante utilizar esta fórmula como aderezo de ensaladas o de otros platos, a veces combinado con aceite de oliva extra virgen. ¿Qué beneficios para la salud tiene el ajo con limón? Esto se deriva de las sustancias que contienen, que tienen efectos antioxidantes, antiinflamatorios y también antimicrobianos. El limón, por ejemplo, tiene vitamina C o ácido ascórbico, también tiene ácido cítrico, que para algunas cosas es beneficioso, también tiene potasio y tiene polifenoles que tienen efectos antioxidantes. Y el ajo, por otra parte, tiene alicina, a la que se atribuyen gran parte de estos efectos beneficiosos, pero también tiene polifenoles y algunos minerales, como por ejemplo el selenio. También tiene un pequeño componente de vitamina C, que todo esto también contribuye a los efectos globales, estos antioxidantes, antiinflamatorios y también antimicrobianos. Mejora del sistema inmune. Esto se deduce por el efecto de la vitamina C y de otros antioxidantes que tiene esta combinación, y por eso se ha utilizado mucho para resfriados e infecciones de vías respiratorias altas. Es beneficioso para la salud del corazón y de los vasos sanguíneos. Por una parte, por el ajo, que tiene la alicina, que tiene un efecto vasodilatador, es decir, que dilata los vasos sanguíneos y ayuda a que fluya mejor la sangre y que baje la presión arterial, o sea, ayuda a regular la presión arterial y también ayuda a que baje el colesterol y los triglicéridos. Y también ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre. Y por otra parte tenemos la vitamina C del limón, que también tendría un efecto antioxidante preventivo a nivel cardiovascular. El efecto conjunto es lo que nos beneficiaría. Beneficioso para la digestión. Por una parte, el ácido cítrico que lleva el limón ayuda a una mejor digestión, sobre todo en personas de mayor edad en las que falla el ácido, y también porque aumenta la movilidad intestinal y esto beneficia para el estreñimiento y para que haya un mejor flujo del alimento a través del tubo digestivo, y también estimula la secreción de la bilis, que ayuda a digerir las grasas. Pero por otra parte, el ajo también tiene unos efectos antiinflamatorios que también ayudarían a nivel del aparato digestivo. Beneficios para desintoxicar el cuerpo. Esto en realidad lo hace el hígado y el riñón. Son los encargados de eliminar toxinas. Lo que ocurre es que con estos alimentos, sobre todo combinados con agua y con una mayor hidratación, harás que estos órganos funcionen mejor y estén un poco más protegidos. Aparte de efectos específicos, por ejemplo, al agua con limón en el riñón para que haya una mayor diuresis, una eliminación mayor de orina, y también para una menor formación de piedras en el riñón, o esto que hemos comentado en el hígado, de una mayor secreción de bilis que ayudaría a la digestión. Es decir, que son efectos indirectos a través de la protección o favoreciendo la función de estos órganos, el hígado y el riñón. ¿En qué se basan para hablar de estos efectos beneficiosos del ajo con limón? Esto se basa sobre todo en la combinación de los efectos beneficiosos que se han estudiado en el ajo y los efectos beneficiosos que se han estudiado en el limón o en el jugo de limón, y lo que se hace es extrapolar que habrá un beneficio conjunto al combinarlos. Lo que pasa es que si repasamos las recetas que he explicado, vemos que en algunas sí que te comes el ajo, aparte de beberte el líquido, pero en otras ocasiones o en muchas ocasiones lo que se hace es colar este líquido, y entonces no tendrías todos los beneficios que puede tener el ajo concretamente. Pero a veces también cuando se hace la infusión o cuando se hace el té de ajo con limón, lo que se hace es hervir el agua que mezclarás con este ajo, y esto puede inactivar en parte la alicina, que es la sustancia esta que tiene efectos beneficiosos dentro del ajo y que interesaría conservar. Es decir, que a veces es difícil saber exactamente qué beneficio tendrá porque dependerá de la forma en la que se ha preparado. Ahora bien, estudiando el tema, he encontrado un estudio, que es solo un estudio, pero que es interesante, en el que se comparaba en personas que tenían de 30 a 60 años y que tenían el colesterol alto, se comparaba en 4 grupos diferentes,
unos a los que se les daba ajo una vez al día más una cucharada de jugo con limón. 20 gramos de ajo era la dosis que se utilizaba. Y había otro grupo en el que solo se daba 20 gramos de ajo al día, en otro una cucharada de jugo de limón al día, y en un cuarto grupo no se daba ni ajo ni se daba limón. Entonces, al cabo de 8 semanas se comparaban estos grupos y se medían los niveles de colesterol, de fibrinógeno y también de presión arterial, y se vio que en el grupo que había recibido ajo y jugo de limón de forma combinada, es decir, los 20 gramos de ajo y la cucharada de jugo de limón, diariamente estos tenían mejores resultados analíticos en el colesterol, fibrinógeno y presión arterial, que, como sabemos, son factores de riesgo cardiovascular y esto sería un beneficio. Lo que pasa es que es solo un estudio que estudia conjuntamente estos dos productos en estas cantidades. O sea que habría que investigar más para estar seguros de los efectos. ¿Qué efectos adversos, contraindicaciones o interacciones puede tener el ajo con limón? Esto dependerá un poco de la receta que hayamos utilizado. No es lo mismo utilizar una infusión o un agua con limón en la que te bebas solo el líquido que ha estado remojado con ajo que consumir también el ajo. Aquí los efectos indeseables podrán variar, o que utilices esta combinación de limón con ajo con aceite de oliva y lo utilices de aderezo para una ensalada o para la comida en general. Puede variar el efecto adverso que puedas tener. En unos casos puede haber un efecto adverso y en otros no. Por ejemplo, lo que más molesta a las personas a veces, sobre todo si consumen en ayunas alguna bebida como las que hemos comentado en la receta primera y segunda, es que tengan una sensación de hinchazón abdominal, de molestias en el estómago, de náuseas, incluso de vómitos. Es posible. Por eso a veces lo que se recomienda es, en vez de empezar con un diente de ajo, empezar solo con medio o una cantidad pequeñita y a partir de aquí ver cómo te sienta para valorar si puedes consumir más o menos. Después también hay que tener en cuenta que si tienes gastritis, úlceras gástricas o duodenales, reflujo gastroesofágico, no se recomienda utilizar este tipo de combinación de alimentos. O sea que mejor no consumir el ajo con limón, al menos las recetas que hemos comentado al principio. Después puedes tener un problema de mal aliento o de mal olor corporal, que esto sería más bien un problema de interacción social, pero hay que tenerlo en cuenta. Después puede afectarse el esmalte dental, concretamente por el componente el limón, que el componente ácido puede dañar los dientes. Por eso aquí también se recomienda muchas veces que se consuma a través de una pajita y después hacer gárgaras para limpiar la boca. Y el cepillado dental, esperar 20 minutos, 30 minutos antes de cepillarse, porque podría afectarse este esmalte. Después puede haber la posibilidad de que tengas alergia a alguno de los componentes, al limón o al ajo, y que tengas una erupción cutánea con picazón, incluso un problema respiratorio. Es raro, pero existe la posibilidad. Después, interacciones con medicamentos. Hay que ir con cuidado si tomas antihipertensivos o antidiabéticos, que no se potencien los efectos, pero sobre todo con los anticoagulantes. Habría que estar un poquito al tanto. No quiere decir que tenga que haber algún problema, pero que sí que hay que tenerlo presente. Después, lo que se recomienda es que antes de la cirugía, 2 semanas antes, no consumir este tipo de combinaciones de alimentos, porque podría potenciarse el efecto anticoagulante y podría haber más posibilidad de hemorragia. No quiere decir que tenga que pasar, pero hay que tenerlo en cuenta y es lo que se recomienda. Te dejo aquí los vídeos sobre los beneficios del agua con limón y los beneficios del ajo para la salud, para que profundices en estos temas. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.